que está organizando la Academia Nacional de Medicina y toca su turno a una conferencia magistral que nos va a dar la embajadora Patricia Espinosa, que es socia fundadora y directora en jefe de OnePoints, quien nos va a hablar de cambio climático, de la inconsciencia colectiva a la acción decisiva, que es parte de lo que hemos estado escuchando durante todo el Congreso, de que una cosa es tener la información y otra cosa es actuar de manera apropiada. Entonces, de la inconsciencia colectiva a la acción decisiva, embajadora Patricia Espinosa. Por favor, tenemos el video que nos hizo favor de enviar. Muy buenos días. Agradezco la invitación que amablemente me han extendido para dirigirles unas palabras en el marco de este importante encuentro. Celebro que la Academia Nacional de Medicina de México haya elegido el cambio climático como eje de sus reflexiones durante esta conferencia. El mundo se ha tardado en comprenderlo y muchos aún hoy se niegan a reconocerlo, pero se trata del tema más importante de nuestro tiempo. No digo esto a la ligera. Como internacionalista y diplomática con más de 40 años de ejercicio profesional, estoy consciente de que enfrentamos otros retos enormes, terribles conflictos armados en distintas latitudes, crecientes tensiones políticas, económicas e incluso territoriales entre potencias, una lacerante pobreza que aún aqueja a numerosas comunidades, sobre todo en Asia, África, América Latina y el Caribe, y el riesgo de pandemias como la que recientemente diezmó la población mundial. Son problemas de la mayor gravedad, con consecuencias devastadoras para millones de personas. A pesar de su seriedad, sin embargo, ninguno es equiparable con el peligro que representa el cambio climático. La razón es muy simple. Se trata de un fenómeno que pone en riesgo la salud de los seres vivos y la viabilidad misma de los ecosistemas de los que depende su existencia. Estamos ante una clara amenaza a la salud del planeta y por ende de todos los seres vivos que en ella habitamos. La Academia Nacional de Medicina lo tiene muy claro. Es un tema que debe ocupar un lugar prioritario en la reflexión de los profesionales de la medicina en México y en todo el mundo. Todos nos hemos beneficiado del desarrollo económico basado en combustibles fósiles. Lo mismo en la industria que en el comercio, en los servicios y los hogares. Durante décadas, gobiernos, empresas y comunidades alrededor del mundo disfrutaron de las ventajas que ofrecían tecnologías basadas en el aprovechamiento del carbón, el petróleo y el gas, y de la expansión de áreas de producción agrícola y de desarrollo urbano, sin considerar las consecuencias de esas acciones en el medio ambiente. En las últimas décadas, nuestra comprensión de esas consecuencias han aumentado, pero también ha aumentado el conocimiento que nos permite diseñar estrategias concretas para enfrentar este problema global. Ustedes han planteado el reto del cambio climático desde la perspectiva de la salud de las personas y del planeta. Permítanme continuar con esa analogía, aprovechando el enfoque que seguiría una médica o un médico para enfrentar un padecimiento humano con el fin de exponer con unos cuantos datos el problema y las opciones de solución de la crisis climática. Pues bien, nuestro paciente es el planeta y en primer lugar exploramos los síntomas.
La frecuencia y la severidad de fenómenos meteorológicos extremos, incluyendo las de calor, precipitaciones torrenciales e inundaciones masivas, se han incrementado en las últimas décadas en todos los continentes. Los huracanes y las sequías se producen con una intensidad y recurrencia sin precedentes alrededor del mundo, al tiempo que desaparecen aceleradamente mantos de hielo que tenían no cientos, sino miles de años de existencia. Hemos observado en los últimos meses incendios forestales en Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, Grecia, Escocia, Chile y Kazajstán. Estos devastadores incendios se han vuelto ya un fenómeno recurrente en varios continentes. Procedemos después a la toma de signos vitales, hablando de nuestro paciente, el planeta. Como en la medicina, el termómetro no miente. Los últimos 8 años han sido los más calurosos desde que se tiene registro, y julio de este 2023 ha sido el mes más caliente en más de un siglo y medio, cuando se empezó a medir y anotar este dato de manera sistemática. Los signos y síntomas del grave padecimiento que sufre la naturaleza están a la vista de todos. En la elaboración de la historia clínica de nuestro paciente, continuamos con los antecedentes patológicos para conocer la etiología. Hace 35 años, las Naciones Unidas, apoyándose en la Organización Meteorológica Mundial y en su propio programa para el medio ambiente, fundaron el llamado Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, o IPCC por sus siglas en inglés. La misión de este órgano consultivo, integrado por centenares de expertos de todo el mundo, consiste en estudiar el cambio climático desde una perspectiva científica y proveer a la comunidad internacional con los resultados de un análisis objetivo basado en la evidencia empírica y las más sólidas teorías sobre las causas, consecuencias y opciones de respuesta ante la crisis climática. El IPCC ha producido a la fecha 6 informes integrales de evaluación y 4 informes especializados. Les recomiendo en especial la lectura del informe de síntesis más reciente, que cubre las 3 áreas básicas de investigación climática: la base científica, la adaptación a los impactos y la mitigación. El grupo multinacional e interdisciplinario de científicos del IPCC han establecido de manera incontrovertible las causas y los alcances de la crisis. En ese documento encontrarán un resumen de sus conclusiones. El uso intensivo de combustibles fósiles como fuente de energía, la emisión de otros gases de efecto invernadero provenientes de la agricultura y la industria, y la continua depredación de áreas naturales desde el inicio de la revolución industrial son las causas principales de una creciente acumulación de los llamados gases de efecto invernadero en la atmósfera. Este es, en un apretado resumen, el origen del fenómeno que conocemos como calentamiento global. Esto me lleva a emitir el diagnóstico. La correlación entre el volumen de emisiones de CO2 acumuladas en la atmósfera y el incremento de la temperatura promedio de la superficie terrestre ha permitido establecer de manera inequívoca qué es el calentamiento global en interacción con otros fenómenos naturales, lo que provoca las alteraciones que observamos en los patrones meteorológicos alrededor del mundo. El impacto del cambio climático en la vida humana también ha sido estudiado con rigor. Hoy sabemos que la constante acumulación de gases de efecto invernadero pone en riesgo las condiciones que determinan la salud. Aire limpio, agua potable, alimentos sanos y suficientes y lugares seguros donde resguardarse de los elementos.
podría hablarles sobre el impacto del cambio climático en la salud de las sociedades, algo que ya es evidente en el aumento de la conflictividad y de la migración, por ejemplo, o en la salud de las economías, con pérdidas materiales que se calculan ya en cientos de miles de millones de dólares cada año, la mayoría no aseguradas. Todo ello afecta en última instancia el bienestar de las personas. Prefiero en este foro concentrarme en el impacto directo del cambio climático en la salud humana. Y déjenme compartirles 3 datos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, se prevé que el cambio climático provoque unas 250,000 muertes adicionales por año a causa de la desnutrición, la malaria, la diarrea y el estrés térmico. Ese aumento en la mortalidad viene acompañado por incrementos en la morbilidad, con millones más que habrán de padecer enfermedades derivadas de la crisis climática, incluyendo problemas de salud mental. 2. Se calcula que los costos directos por pérdidas relacionadas con salud se ubicarán entre 2,000 y 4,000 millones de dólares por año a partir de 2030. Los países con una débil infraestructura de salud tendrán más dificultades para responder a los impactos del cambio climático. Como trágicamente suele ocurrir, el daño será mayor entre los grupos más vulnerables. Las consideraciones anteriores me llevan a enfatizar el tratamiento. El Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático ha concluido que para evitar daños catastróficos en la salud de las personas y prevenir millones de muertes relacionadas directa o indirectamente con el cambio climático, es imperativo impedir que el incremento de la temperatura promedio de la Tierra supere los 1,5 grados centígrados. Para alcanzar esa meta, el IPCC ha señalado que es necesario reducir las emisiones de CO2 en un 43% para 2030 en comparación con su nivel en 2019 y llevarlas a cero neto, es decir, detener su crecimiento a más tardar en 2050. El límite de 1,5 grados centígrados no es en sí mismo suficiente para acabar con los impactos que están ocurriendo y otros que ya son inevitables, pero sí permitirá evitar consecuencias más graves en el futuro, pues cada décima de grado de incremento en la temperatura significa una mayor pérdida de vidas y efectos aún más nocivos a la salud. Tenemos las indicaciones de los expertos, es decir, la prescripción para superar esta grave crisis que amenaza y de hecho daña ya la salud de las personas y del planeta. Hay 3 acciones centrales. En primer lugar, reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el uso extensivo de energías renovables y otras tecnologías limpias en sustitución de los combustibles fósiles. Segundo, recuperar y ampliar las áreas naturales capaces de absorber y fijar el dióxido de carbono, como bosques, selvas, manglares y otros sumideros de CO2, y estimular el uso de soluciones naturales. Tercero, mejorar la capacidad de adaptación de las comunidades con el fin de proteger a las personas de los efectos inevitables del cambio climático y aumentar su resistencia y resiliencia. Los 3 puntos son importantes para gobiernos y empresas, para organizaciones y comunidades, y lo son también para cada uno de nosotros como personas. En el fondo, todo esto puede resumirse así. Tenemos que modificar urgentemente las pautas de consumo y producción, así como los estilos de vida que son insostenibles, con el fin de reducir la huella de carbono de instituciones, organizaciones e individuos. Se estima, por ejemplo,
que los servicios de salud, considerando tanto su impacto directo como sus cadenas de abastecimiento, contribuyen más de 4.4% a las emisiones netas de gases de efecto invernadero. Es imperativo que los hospitales, las clínicas y los consultorios médicos no solo provean sus invaluables servicios con eficacia, sino que también reduzcan su impacto ambiental, protegiendo así la salud de las personas de la amenaza que representa el cambio climático. Concluyo mi intervención con el último punto, el pronóstico. Cualquier pronunciamiento sobre el futuro se basa en una serie de supuestos. Quisiera únicamente decir que estamos aún a tiempo para evitar las peores consecuencias del cambio climático y dar paso a un mundo más sostenible, basado en una economía circular, regenerativa y próspera, con una sociedad más equitativa y solidaria. Lograrlo está en nuestras manos. Sabemos que el cambio climático es un fenómeno real. Conocemos sus causas y la mecánica de sus impactos. Observamos sus consecuencias para las personas y para el planeta. Y contamos con la orientación de la ciencia para superarlo con éxito. Ya no es aceptable invocar la ignorancia para justificar las prácticas nocivas del pasado que ponen en riesgo la salud de todo ser vivo en nuestro planeta. La profesión médica tiene a la vez una enorme responsabilidad y una gran oportunidad. El célebre precepto incorporado en el juramento hipocrático ofrece una guía para todos. Primum non nocere, lo primero es no hacer daño. La pregunta para cada uno de nosotros, como individuos, como miembros de instituciones y organizaciones y como ciudadanos es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para evitar ese daño? La decisión depende de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a la embajadora Patricia Espinosa. Qué manera tan sencilla de explicar todas las complicaciones de lo mucho que se ha hecho a nivel internacional, tareas que ahora nos corresponde a los que estamos escuchando toda esta problemática en este Congreso, de perpetuar y de impulsar con un trabajo cotidiano, permanente, en toda la sociedad.